Bueno, Irán continúa con las represalias contra Israel y contra los países donde hay bases estadounidenses, y uno de esos ataques dejó 9 muertos en una provincia ahí cerca de Jerusalén, mientras hay otras ciudades que se están ahora recuperando por los daños generados tras los contraataques por parte de Irán. Nuestra querida nación, que hoy está de luto por el fallecimiento de este gran mártir, con su presencia y su participación en las mezquitas y en las calles, debemos unir nuestras manos y frustrar los malvados planes de los enemigos. Las represalias no han cesado y la promesa de Irán dicta que no se detendrán por un tiempo. Son los efectos de los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que este domingo dejaron graves consecuencias. La respuesta ante la muerte del ayatolá Ali Khamenei ya se ha hecho notar por parte del régimen iraní, que ahora gobierna con un consejo, los que deberán buscar al sucesor del líder supremo de esa nación. Sin embargo, su determinación con otros países no se ha detenido. En Israel eso se ha sentido, con zonas golpeadas por misiles y ataques de Irán, como en Beit Shemesh, en la provincia de Jerusalén. 9 personas murieron y más de 40 resultaron heridas luego de que un misil impactara en una zona residencial de la ciudad, destruyendo una sinagoga y causando graves daños a un refugio antibombas público. La declaración de que esto seguirá ha sido clara desde Irán. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando con fuerza para destruir las bases enemigas y continuarán haciéndolo, dejando a los enemigos desamparados como siempre. Estados Unidos e Israel deben saber que esto solo les traerá vergüenza. Es obvio que este asesinato complicaría aún más esta confrontación y la haría aún más peligrosa. Es absolutamente inaudito y una grave violación del derecho internacional que un líder de otro país sea asesinado por fuerzas extranjeras. Pero esto no se ha quedado con quienes los atacaron. También Irán ha estado golpeando países del Golfo y zonas donde se encuentran bases estadounidenses. En Qatar, los nuevos ataques que se registraron obligaron a suspender eventos deportivos, como la finalísima entre Argentina y España. En Bahrein, las autoridades hacen un recuento de los daños no solo a la base estadounidense de ese lugar, sino a edificios residenciales, mientras que en Emiratos Árabes Unidos tuvieron emergencias en Dubái, con el aeropuerto afectado por bombardeos y un puerto de esa ciudad frente a las Islas Palmera. Los expertos creen que la prolongación de la crisis en Irán no sería conveniente para la zona. Imaginen un estado de guerra civil en Irán. Imaginen el flujo de migrantes, refugiados y todo tipo de problemas que podrían surgir en Irán. Imaginen lo que eso significa para estas sociedades pacíficas al sur de Irán, que intentan centrarse en su desarrollo económico. Por esa razón, temen la inestabilidad del norte de Irán y tienen todo el derecho a temer, porque hay un grupo de personas que quedan en el régimen iraní y que, a menos que se les dé una salida, podrían estar buscando venganza. Mientras los números de víctimas mortales no se han actualizado en Irán, el régimen de ese país denunció que en una escuela de Minab 153 personas murieron, varias de ellas niñas. Desde Israel rechazaron su responsabilidad en el hecho, pero insistieron en seguir con su campaña de ataque. He dado instrucciones para que la campaña continúe. Ayer eliminamos al dictador Khamenei. Junto con él, eliminamos a docenas de figuras importantes del régimen opresor. Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más en los próximos días. Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí, en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Estados Unidos aseguró que 3 militares murieron en la operación Furia Épica, mientras que Irán aseguró haber atacado al portaaviones Abraham Lincoln, lo que fue desmentido por el Pentágono. Ahora, la potencia de Oriente Medio llora a su líder, pero no desperdicia tiempo, con represalias que deberían continuar mientras la campaña de Estados Unidos e Israel no se detiene. La tensión en la zona está al máximo y cada vez más países se ven involucrados.
Y en las últimas horas, Irán anunció que ha completado su triunvirato de transición con la elección de un destacado clérigo y político. Ya antes se había anunciado que lo iban a integrar el presidente Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial. Pero ¿quién es este tercer miembro del Consejo Interino que va a liderar el país tras la muerte de Jamenei? ¿Podrá ser Alireza Arafi el sucesor del líder supremo? Lo vemos en esta nota. El alma exaltada del líder de la gran nación de Irán ha ascendido al reino más alto. Con pesar, la televisión iraní comunicaba al país la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel, quien gobernó por 37 años. Tras la confirmación de su deceso, la comunidad internacional se preguntaba quién sería el sucesor del líder supremo. Entonces apareció el nombre de Alireza Arafi. Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como tercer miembro del Consejo de Liderazgo de Irán, un organismo interino que liderará al país mientras se elige al nuevo líder supremo. Los medios locales describen a Arafi como alguien que encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política. Sus apariciones públicas se concentran en centros religiosos. Una persona con un perfil eminentemente religioso, pero con vínculo político, vinculada a los ámbitos de poder. Desde el punto de vista religioso también es un clérigo senior, es ayatolá y por lo tanto con autoridad para interpretar la ley islámica. Nació en 1959 en la ciudad de Meibot. Es hijo de un reconocido teólogo y colaborador de la Revolución Islámica. Se dedicó a los estudios del Corán desde muy joven y se mantuvo así en la esfera religiosa. El clérigo Arafi se integra al organismo ya compuesto por el presidente moderado Masoud Pezeshkian y el ultraconservador jefe del Poder Judicial Gholam Hossein Mohseni. Hoy, las tres figuras conforman un triunvirato de transición. En Irán, seguramente con el objeto de evitar un vacío de poder, se ha creado este triunvirato, donde se agrega ahora el nombre de Arafi. Creo que esto se hace en un marco de continuidad en la realidad iraní. Son pocas las imágenes en medios de comunicación del nuevo hombre fuerte de Irán. Uno de los hitos como clérigo fue la reunión que mantuvo con el Papa Francisco en 2022. Alireza Arafi es jurista del Consejo de los Guardianes. Actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país y es segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo. ¿Podría ser el próximo líder supremo? Es conocido institucionalmente, quizás para el mundo lógicamente occidental, europeo, latinoamericano, su nombre no salía, pero es una persona que lleva años en el poder y es una persona más pragmática, pero es una persona de la línea dura del Estado. Probablemente va a ser alguien de transición, una transición que muy probablemente dure bastante tiempo. Irán ha demostrado que está comprometido con los principios internacionales y al mismo tiempo comprometido con la paz. El proceso para elegir al clérigo que sucederá a Ali Jamenei ya ha comenzado en Irán, lo que confirma que la República Islámica, el acorralado sistema político que ha regido el país en los últimos 47 años, busca continuar. Por ahora, Alireza Arafi podría ser uno de los candidatos a la jefatura suprema del Estado. Los ataques cruzados en Oriente Medio han generado daños, pero también inseguridad para miles de personas y entre ellas hay chilenos, residentes y turistas que están muy atentos a esta situación, algunos aislados en refugios a la espera de poder volver a sus hogares y otros sin saber cuándo van a poder regresar a nuestro país. Estos son sus testimonios. Están sonando las alarmas de evacuación.
Así se vive. Los niños durmiendo. Es la realidad de miles de chilenos, quienes continúan bajo una latente incertidumbre en medio del conflicto del Medio Oriente. Ay, no. Viene para acá. Vienen 3. Se cumplen las primeras 24 horas de los ataques. Decenas de territorios han sido blancos de las ofensivas y con ello miles de compatriotas que continúan atentos a las distintas situaciones. Estoy ubicado en la zona de Ramatgan, en Israel. Acá llegan mensajes de alarma, avisando unos 5 minutos antes que vienen misiles o cohetes y van a entrar en el espacio aéreo protegido. Bueno, la situación siguió igual toda la tarde. Nosotros escuchamos al menos 20 estruendos que nos decían que nos teníamos que alejar de las ventanas por un posible impacto de un misil. Alertas que no han dejado de sonar en esta jornada, con el foco en advertir a las personas los inminentes ataques y caídas de proyectiles. Las autoridades de los países involucrados en los ataques han sido enfáticos en señalar en la población que apenas suenen las alarmas deben acudir rápidamente a los refugios. Es ahí donde han pasado gran parte del tiempo estas últimas horas. Estoy en un refugio, es una sinagoga que fue habilitada como refugio y aquí esperamos hasta que sea seguro salir, que es más o menos 10 minutos más. Ando al refugio. Después de haber bajado 4 pisos. Incertidumbre y nerviosismo al no tener claro si los lugares cuentan con la seguridad correspondiente. Aquel escenario evidenció una chilena quien jamás pensó que su viaje tomaría este rumbo. Aproximadamente como a las 5 de la tarde ya empezaron a sonar más bombas, el sonido muy fuerte y ahí la gente ya se empezó a desesperar, empezó a correr. Yo creo que los sonidos eran como cada 1 hora. Prácticamente toda la gente mira al cielo y vienen cayendo como 3 misiles pueden ser. Ya yo claramente entré más en pánico, me empecé a asustar. Chilenos que, a pesar de no encontrarse en el epicentro del conflicto, señalan que los ataques están desplegados por diversas zonas del territorio y que no se prevé que se detengan pronto. Es por eso que muchos de ellos no tienen fecha clara para retornar a nuestro país. Nosotros, si no me equivoco, teníamos vuelo mañana lunes a las 11 de la noche y el espacio aéreo está todo cerrado, o sea, cancelaron todos los vuelos. Así como ella, junto a su familia se encuentran a la espera de nuevas informaciones para volver. Otros compatriotas lograron salir justo a tiempo de la zona del conflicto para retornar a nuestro país. Estoy viajando ahora mismo a Chile porque estaba en Irán. Estoy seguro de que habré sido el último chileno que visitó ese país antes de los ataques y quizás el último turista, al menos de Latinoamérica. Por horas con una sensación de tranquilidad que no es duradera ante los sonidos de las alarmas sonoras que se expanden por los territorios del Medio Oriente y que obliga a acudir a los refugios o simplemente la parte inferior de los inmuebles cercanos. Bueno, esperamos que la situación o la tensión baje y podamos volver a nuestra rutina y nuestra vida cotidiana bien tranquilo. Las autoridades nacionales aseguran que han reforzado los contactos con los chilenos en el Medio Oriente. Aún así, si eres familiar, cercano o vives en parte del territorio, el llamado es acercarse a los consulados correspondientes o contactar a los números dispuestos por Cancillería.